Bueno gente, Ian Garry, a pesar de este personaje que él ha estado llevando a lo largo de sus últimas peleas, sobre todo en esta última precisamente, que él tuvo contra Nick Magny, que se portó de una manera bastante, digamos que poco marcial, o sea, estuvo tirando el beef constantemente precisamente a Nick Magny, después de la pelea le estuvo sacando el dedo, etcétera. Fue bastante poco marcial, fue poco deportivo, una conducta bastante antideportiva desde mi punto de vista. Pero bueno, después de esa pelea, él pidió directamente a un nombre y es el de Wonderboy Thompson, ¿ok? Stephen Thompson directamente. Él estuvo pidiendo a Stephen Thompson. Él estuvo diciendo que él quiere pelear contra Stephen, etc. Entonces, Ian Garry sí peleó y ganó de una manera verdaderamente espectacular. No consiguió un TKO, no consiguió una finalización. Sin embargo, de la forma en que él logró llevar toda la pelea, fue bastante buena desde mi punto de vista, bastante dominante, con esas low key, con esos contraataques, con esos golpes, con esos cruzados, con esas combinaciones en general que le estaba aplicando a Nick Magny, y Nick Magny simplemente se mostraba como que no tenía ningún tipo de solución para todo lo que estaba ocurriendo. Incluso con algunos intentos de derribo que hizo, no consiguió absolutamente nada porque directamente no logró llevar a Ian Garry a una posición en la cual verdaderamente estuviese en peligro. En ningún momento Ian Garry sintió peligro en lo absoluto dentro de la pelea, ¿ok? Entonces ahora, después de esa pelea, no estuvo diciendo en la conferencia de prensa que él quería pelear directamente contra Stephen Thompson. Y Dana White estuvo hablando directamente que Stephen Thompson había negado, o sea, se había negado a pelear contra un tipo como Ian Garry directamente. Desde que recibió esa información, él dijo, no, yo no voy a pelear contra él. ¿Okay? Se negó absolutamente a pelear contra un tipo como Ian Garry. Sin embargo, Ian Garry no se ha quedado con ese no como respuesta absoluta y ha continuado intentando llamar la atención no solamente de Stephen Thompson, sino que también de la UFC y de los matchmakers de la UFC para que se realice esta pelea, para que lleven a cabo esta pelea. Pero desde el punto de vista de muy respetuoso. O sea, Ian Garry se ha mantenido en este tipo de conversaciones o en este tipo de declaraciones con respecto a conseguir una pelea contra Wonderboy Thompson de una manera sumamente respetuosa, impresionante desde mi punto de vista. Yo creo que muy a lo contrario a lo que se mostró precisamente Ian Garry en esta última pelea, ha sido como un cambio de la noche a la mañana a la hora de buscar la atención para pelear contra un tipo como Wonderboy Thompson. Recuerden que Wonderboy Thompson en sus últimas peleas se ha estado enfrentando a uno de los mejores de esa división de las 170 libras, con excepción de 2 o 3. Por ejemplo, Kevin Holland, él termina noqueando a Kevin Holland, termina haciéndole un TKO, ¿okay? En esta última pelea que él tuvo, y termina ganándola. Sin embargo, antes de esa, pues estuvo enfrentando, por ejemplo, a Gilbert Burns y termina siendo derrotado por Gilbert Burns. Y también, por ejemplo, contra Belal Mohamed. Es otro de los que logró llevar a la derrota precisamente de Stephen Thompson. Entonces, a mí me parece que Stephen Thompson tiene, desde mi punto de vista, un récord, entre comillas, bueno para pelear contra un tipo como Ian Garry que va en ascenso. Yo creo que sería una forma de la UFC de poner a un tipo como Ian Garry, que es un tipo que tiene cierta popularidad, que ha ganado cierta popularidad en lo que es el público en general, y que la UFC pudiera aprovechar este tipo de cosas. Sin embargo, es precisamente Stephen Thompson el que se está negando a pelear contra él. Las palabras que tuvo, que fueron bien interesantes desde mi punto de vista, que tuvo precisamente Ian Garry con respecto a Stephen Thompson, con respecto a buscar una pelea contra él, fueron palabras bastante bonitas desde mi punto de vista. Estuvo diciendo de que él considera que Wonderboy Thompson es de los mejores strikers que tiene la UFC actualmente. Cosa que yo estoy no en acuerdo, pero tampoco en total desacuerdo, ¿ok? Me parece que Stephen Thompson es un tipo, un striker muy bueno, ¿ok? Es un striker bastante, digamos que poco ortodoxo, no poco ortodoxo, sino que más bien creativo. Es un tipo que tiene mucha creatividad a la hora de lograr combinaciones, a la hora de lanzar combinaciones. Viene directamente del kickboxing, por ejemplo. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que tiene ciertas habilidades para lanzar combinaciones de patadas y golpes, ¿ok? Y que por lo tanto lo hacen peligroso a la hora del striking. No solamente que lo hacen peligroso, sino que lo hacen atractivo de ver. O sea, hacen que sus peleas sean interesantes, sean emocionantes, sean peleas de striking. Cosa que al público en general le llama mucho más la atención que las peleas que son por regla general de suelo. O que la pelea se decantan un poco más por la pelea del clinch o del wrestling directamente, el jiu-jitsu, etc. ¿Ok? Con excepciones, por supuesto, de algunos peleadores que sus peleas de suelo son sumamente atractivas porque se mantienen todo el tiempo activos. Dígase Kazaf, dígase por ejemplo Samuel Lee en su última pelea, etc. Entonces, Ian Garry estuvo diciendo de que él quiere sentirse o que él se considera como que es el mejor striker que tiene el mundo entero ahora mismo o directamente dentro de la compañía de la UFC.
pero que esto es algo que él tiene que demostrar y que desde su punto de vista la mejor forma de demostrar este tipo de cosas, de respaldar sus palabras, es enfrentándose al que él considera precisamente uno de los mejores strikers dentro de la UFC, que es evidentemente Stephen Thompson, desde su punto de vista, evidentemente, desde el punto de vista de Ian Garry. Desde mi punto de vista yo creo que no está entre los top, no está entre los mejores, pero sí tiene un muy buen striker, ¿ok? Tiene un muy buen striking, cosa que yo creo que sería un buen medidor para Ian Garry, ¿por qué no? E incluso también le daría un poco de auge más del que ya tiene precisamente Ian Garry. Y le daría una mejor posición, yo creo, dentro de los rankings, ¿ok? Que es precisamente lo que la UFC quiere. Ahora bien, ¿cómo convences tú a un peleador que no quiere la pelea? ¿Cómo tú lo convences? ¿Con dinero? Quizás no es suficiente, quizás hayan otras cosas más que el peleador esté buscando y que no es precisamente el dinero, entre comillas. O sea, sí, el dinero evidentemente es una forma que están buscando todos los peleadores, sí, pero también hay otras constantes que están buscando los peleadores en este caso. Entonces Ian Garry está intentando pujar todo el tiempo por llevarse esta pelea, por hacer una firma por esta pelea, un contrato por esta pelea, pero Stephen Thompson está esquivando y esquivando, no quiere la pelea. A pesar, por ejemplo, de que Ian Garry se mostró absolutamente condescendiente, muy respetuoso con todas sus palabras cuando mencionó a Stephen Thompson, diciendo que incluso él tiene mucha admiración por Stephen Thompson por la forma en que pelea, por la cantidad de peleas consecutivas que él logró ganar cuando estaba en el kickboxing, etcétera, que para él representa un tipo sumamente bueno, que incluso han compartido, ¿no?, momentos de su vida privada, conocen sus familiares, etcétera, han incluso compartido también gimnasio. ¿Okay? Entonces Stephen Thompson está diciendo que no, pero por otro lado Ian Garry simplemente está diciendo que por favor vamos a hacer la pelea, que no va a ser una pelea de beef, que no va a ser una pelea en la cual él esté buscando mala sangre, ni mucho menos. Es una pelea totalmente de respeto, es una pelea que él quiere porque desde el respeto él considera de que Stephen Thompson es uno de los mejores strikers que tiene ahora mismo la UFC y que por lo tanto es la manera que él tiene para buscar no solamente un puesto mejor en los rankings, sino que también para mostrarle al público en general lo que él trae, la maquinaria que él trae, que es potente desde su punto de vista. Y desde mi punto de vista también, creo firmemente que una pelea entre ellos dos, Ian Garry se la llevaría. Como está Ian Garry en el momento actual que él está, se la llevaría. Y no solamente que se la llevaría, sino que sería una pelea sumamente bonita, una pelea espectacular. Fue una pelea en el striking, una pelea de toma y dame, ¿ok? Porque Stephen Thompson es un tipo que busca la pelea y evidentemente Ian Garry es otro tipo que busca también la pelea, por lo tanto van a estar todo el tiempo haciendo encontronazos, todo el tiempo intercambios de golpes, y estas son peleas sumamente atractivas para el público en general de la UFC. Esto es una pelea que el público quisiera ver, y no solamente que es una pelea que el público quisiera ver, sino que también Ian Garry está diciendo de que esta pelea debería darse no solamente entre ellos dos, sí, pero que también sea una pelea estelar, o sea, que sea la pelea estelar de una cartelera. ¿Pudieran hacer esto? Yo creo que sí también. En un Fight Night lo pudieran hacer una pelea de este tipo, o un Las Vegas o lo que sea. O sea, no un evento numerado desde mi punto de vista. Estos dos nombres no son como para ponerlos en el top de una cartelera de un evento numerado, evidentemente, pero sí en un Fight Night. Si pudieran ponerlos en un Fight Night. Y yo creo que el nombre de Ian Garry tomaría incluso más fuerza de la que ha tomado hasta ahora con todos los beef que él ha creado, con todos estos intentos de copiar a Conor desde mi punto de vista, que no es bueno. Desde mi punto de vista él debería tomar su propio sendero, crear su propio camino, ¿ok? Y a través de esto vender sus propias peleas. Sin tener que hacer tanto beef, sin tener que decir X o Y situaciones o cosas de sus contrincantes, etc. ¿Okay? Él debería hacerlo ganando, de la manera que lo está haciendo hasta ahora, ganando sus peleas, mostrando que es uno de los mejores o que pudiera llegar a ser uno de los mejores de esa división o directamente dentro de la UFC. ¿Okay? Entonces me parece muy interesante que él siga intentando buscar esta pelea. Esto dice mucho de él, pero también dice mucho de la forma en que él está buscando esta pelea, que no es desde el punto de vista del beef, no es desde el punto de vista de buscar mala sangre, de buscar este morbo por parte de la afición, e incluso hay muchos peleadores que buscan peleas contra otros peleadores de la peor manera. O sea, le tiran el beef bien feo, le tiran el beef como diciendo, no, va, como mismo ha hecho Colby Covington, por ejemplo. Ni qué decir de la forma en que él tiene para buscar peleas contra otros peleadores. Stephen Thompson está diciendo que no, pero Ian Garry lo está haciendo de manera muy respetuosa, gente. Y a mí me encantaría ver esta pelea.
Ian Garry está diciendo que él tiene mucho respeto por Stephen Thompson, que él tiene mucho respeto por lo que ha logrado conseguir Stephen, por ejemplo, en kickboxing, también dentro de la UFC, por las peleas que ha tenido, por cómo se ha mostrado el peleador que es, y no solamente por cómo es dentro de la jaula, sino que también el respeto que tiene hacia él fuera de la misma, o sea, fuera de la jaula, con su familia, etcétera, del tiempo que ellos mismos han compartido juntos. O sea, son dos tipos que ya se conocen. Y a pesar de todo esto, Ian Garry quiere la pelea, quiere demostrar que él es bueno y quiere demostrarlo contra personas que desde su punto de vista son buenas, contra peleadores que desde su punto de vista son muy buenos, ¿ok? Entonces a mí me parece genial que esta pelea se lleve a cabo. Sin embargo, hay que ver de qué forma la UFC puede llegar a concretar esta pelea cuando una de las dos partes se está negando siempre, cuando una de las dos partes no quiere esa pelea. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí bastante marcable, ¿no? Muy sustancial el cambio de comportamiento de Ian Garry con respecto a esta última pelea que tuvo contra precisamente Nick Magny. O sea, todo esto que él se está refiriendo a Stephen Thompson. Me parece que esta es la buena forma. Me parece que esta es la forma buena que tú tienes de buscar las peleas, porque tú no estás degradando la capacidad que tiene tu adversario. No estás intentando bajarlo de nivel. Si tú intentas minimizarlo frente a ti y tú pierdes en contra de él, o sea, ¿en qué lugar eso a ti te deja? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.